Recuerden que estamos conversando con el artista plástico Miguel Betancourt. Nos hemos enterado de que fue también profesor de literatura, que ha hecho sus pininos en el ámbito de la composición poética, artística y, por supuesto, estos momentos estelares, ¿no es cierto?, cuando decide, por un lado, trabajar en el arte, cuando es tocado por las corrientes artísticas en los Estados Unidos, su viaje a Londres y el contacto nuevamente con otras corrientes. Miguel, ese estar en Londres, estudiar arte en Londres, posibilita un conocimiento no solamente de lo que se estaba haciendo en Inglaterra, en Gran Bretaña, sino también en buena parte de Europa. Había una interrelación muy fuerte en esa época entre lo que se hacía en Estados Unidos y en Europa, y un poco América Latina al margen. Bueno, debo decir que lo que se hacía en Londres y en Europa era un arte contemporáneo, ¿no? El arte que se estaba haciendo y lo que ha estado guiando el arte en el mundo entero. Digamos que todavía existe un eurocentrismo, ¿no? Lo que pude ver de Latinoamérica en Europa es muy poco realmente, sobre todo en Inglaterra, ¿no? No había mayor contacto. Mayor cosa, ¿no? Excepto, claro, cosas como la de Siqueiros, ¿no? Porque Siqueiros era un pintor que influenció mucho en Jackson Pollock, ¿no? Y Jackson Pollock, un pintor norteamericano que ya de hecho era un pintor planetario, ¿no? Entonces, claro, había en la Tate Gallery había un cuadro grande de Jackson Pollock y al lado había un pequeño de Siqueiros, pero como una cuestión más bien didáctica, ¿no? Pero claro, ahí me encontré con sorpresas y puedo atar a Latinoamérica, ¿no? Sorpresas muy lindas, como por ejemplo, uno de los grandes críticos del arte, tratadistas del arte, desde la parte poética precisamente, es Herbert Reed, que aquí influenció muchísimo en la década del 60, 70, con un libro que se llama Carta a un joven pintor. Y esto, de hecho, lo leí también motivado por Osvaldo Moreno, antes de mi viaje, ¿no? O sea, cuando recién me conocí con Osvaldo. Entonces, ocurre que Herbert Reed hace todo un estudio, una panorámica del arte en ese momento, desde Europa de hecho y también desde Nueva York, porque él fue asesor de la galería de Peggy Guggenheim, ¿no? Entonces veo que en ese historial, en ese resumen que hace del arte contemporáneo, hay un nombre latinoamericano o ecuatoriano, digamos, en este punto, que es Enrique Tábara, ¿no? Entonces fue una lindísima sorpresa, claro, ¿no? Que encontrarlo un gran pintor mencionado, nuestro esté allí con fotografía de obra, ¿no? Sí. Entonces, colegí un poco y algún rato hablé con el maestro Tábara también sobre eso. Entonces, claro, respondía a la época en que Tábara estuvo en Barcelona, ¿no? Y esto, entonces estoy hablando de los años 50, o sea, se fue. Claro, es decir, pero había de alguna forma una incidencia cuando el pintor puede ir hacia otras... ¿Cómo no? Porque Claro. encerrarse y estar solamente a un país e inclusive a un continente no es lo adecuado para un artista. No es bueno lo adecuado, para ¿no? que le conozcan, para darse a conocer. Precisamente, ¿no? Porque estuvo en Barcelona, tuvo un tremendo contacto con todos los matéricos, ¿no? De ese momento, Tapies y demás, ¿no? Artistas muy incidentes, ¿no? Entonces eso fue me acuerdo que lo vi, esa información y la obra igual, y me pareció así muy importante. Pero era uno de los pocos latinoamericanos nombrados por este gran historiador, ¿no? Este gran crítico como es Herbert Reed. ¿Cuánto tiempo estuvo por Europa en esa estadía? Bueno, fue un año y medio, aquella vez, no, parte estudiando el inglés, y porque esa era una de las condiciones, y la otra, pues haciendo, de manera exprofesa el arte, ¿no? Y bueno, pero luego he retornado también porque hice exposiciones en Inglaterra, ¿no? Y en otros países. Pero ha ido a otros países y a otros continentes también, porque recuerdo alguna incidencia suya en Israel, por ejemplo, sí, bueno, eso o participación en bienales. Sí, ha habido eventos de esta naturaleza, eventos en conjunto, ¿no? En agrupación. Por ejemplo, lo de Israel fue una experiencia muy linda. Esto ocurrió hace unos 10 años, ¿no? Ocurre que fuimos un grupo de pintores, 10 o 12, no me acuerdo bien, pero éramos del país, o sea, pintores que básicamente procedíamos de Cuenca, Guayaquil y Quito, ¿no? Fue una experiencia bellísima. ¿Los llevaron a Israel a pintar? No realmente a pintar, sino un poco a empaparnos de cómo se estaba produciendo el arte allá, cuál era la situación de un artista allá, ¿no? Que era completamente diferente
al artista, al individuo que habita aquí en el Ecuador o en Latinoamérica, ¿no? Lo de allá tenía otra connotación y tenía otro entorno y había una asistencia gubernamental en extremo, enorme, ¿no? Apoyo. Entonces, un apoyo total, porque además todos tenían su jardín, ¿no? En medio de ese desierto, pero tenían su En jardín. esa época, pensar eso para los pintores ecuatorianos era casi inalcanzable a veces. Claro, para no, aquí nos hemos forjado solos, realmente, solos. A los pintores que se oye o que seguimos pintando hasta mi edad o más todavía, hemos sido pintores que nos hemos hecho solos, ¿no? Entonces hay una diferencia completa con los artistas de allá de Israel, ¿no? Y entiendo de otros países también, porque en Israel, ya digo, también están de alguna manera auxiliados y cobijados por el Estado, ¿no? Y tienen todas esas ayudas. ¿Sí? Sin embargo, a pesar de ese poco estímulo de los gobiernos en general, del establishment hacia los artistas, usted ha salido adelante y hay otros pintores, como es su caso, que también lo han hecho. De las participaciones en muestras y premios, ¿qué es lo que más usted pondría como relevante a lo largo de su carrera artística? Bueno, en realidad las exposiciones que he tenido oportunidad de hacer fuera, ¿no? Porque participó en la Bienal Internacional de Venecia, por ejemplo, ¿no? Sí. Y he realizado exposiciones en galerías, en museos, en diferentes partes del mundo, sobre todo en Europa, ¿no? Entonces me parece que esa experiencia de por sí es muy enriquecedora, ¿no? Porque no es solo el hecho de exponer, ¿no? Uno tiene la oportunidad también de contactarse con la gente, con artistas, de conversar, de hacer conversatorios, un poco de acercarlos hacia nuestro arte, ¿no? Porque uno no va a hablar únicamente del arte de uno, para ello está ya exhibiéndose la pintura de uno, ¿no? Pero me parece interesantísimo eso porque incluso uno puede hacer las calibraciones debidas, ¿no? Uno mismo puede hacer una autocrítica y situarse en qué andarivel uno puede estar. ¿Cómo se califica usted a sí mismo dentro de las corrientes artísticas? ¿Qué influencias mayores siente que ha recibido? ¿Cómo se conceptúa? Porque bueno, algunos dicen soy indigenista y otro dice hago abstracto, sí. Y por supuesto las diferentes corrientes. Yo puedo decir que obedezco a dos instancias, ¿no? A dos corrientes así bastante amplias, extensas, ¿no? que han sido importantes, imperantes en el siglo XX. La una es del expresionismo, ¿no? Y la otra, diríamos, es el constructivismo, ¿no? Creo que esas dos instancias han pesado en mi producción, ¿no? Por ejemplo, cuando yo he sido un acuarelista, o cuando sigo siendo un acuarelista, ya trabajando como tal, esta técnica, yo me siento un pintor expresionista, así muy libre, intuitivo, ¿no? Un poco trabajo y también obedezco a las reacciones del material, ¿no? Y puedo ser constructivista también cuando tengo que edificar el cuadro, ¿no? Cuando tengo que un poco trabajarlo con el cerebro también, ¿no? Entonces, lo ideal es que, y esto sí me ocurre en determinadas instancias, ¿no? Puedo dosificar las dos partes, ¿no? Puedo ser un constructor, ¿no? Y también puedo ser un ser que puedo abocarme libremente y obedecer a los demonios interiores, digamos, ¿no? Muchos demonios, Miguel. Bueno, no sé si muchos, pero de hecho sí los hay, sí ¿no? Hay. Y bien que los haya, porque eso es precisamente la sustancia creativa, ¿no? ¿Usted pinta todos los días, trabaja en su arte todos los días, o es aquel que trabaja por impulso 20 horas, 24 horas y se queda exhausto? ¿Cómo trabaja usted? ¿Tiene una disciplina? Más o menos trabajo todos los días, sí. Digo más o menos porque, por ejemplo, cuando viajo, nunca trabajo, ¿no? ¿No? Digamos, nunca pinta. ¿Usted recoge esas vivencias? Más bien empapándome, ¿no? Trato de visitar galerías lo más que puedo, trato de visitar museos, centros artísticos, de hecho, ¿no? De mirar, de observar, de ver la ciudad y todo eso, ¿no? Y entonces cuando ya me canso de todo esto, vuelvo acá y el descanso es precisamente... lo hace con horario. Sacarlo para afuera, toda esa maravilla, lo que uno puede empaparse. ¿Cuántas horas diarias usted? No trabajo con horario, ¿no? Pero en términos generales prefiero pintar más hacia la tarde y más hacia la noche, ¿no? O sea, hacia una instancia de recogimiento más bien, sobre todo, por ejemplo, la noche, ¿no? Y la noche en Cumbayá es más serenísima, sí. ¿no? Es más tranquila. Y claro, ya no hay sonidos de teléfonos.
ni guaguas, nada, nada de eso. Entonces me parece así, que es una instancia así ideal como para poder uno encontrarse con uno mismo y entonces sí entrar en el ritual de la creación, ¿no? ¿Cuál es su ritual? ¿Tiene cábalas? ¿Se pone siempre la misma chaqueta? Bueno, ¿Qué, sí, qué hace? Cuéntenos, porque aquí lo que queremos es saber sus secretos. Cuéntenos, me Miguel. pongo un buzo que alguna vez mi hija utilizó como un calentador en el colegio, pero esto estoy hablando de hace unos 8 años, claro, que pero mi usted hija dejó el colegio y me pareció un buzo así ideal porque no es ni caliente ni frío y me ha durado durísimo. Tanto así que los perros que voy teniendo y que son todavía cachorros, me gusta bastantísimo, hasta los recojo. Entonces a veces muerden ese saco y todavía lo veo intacto, excepto, claro, ya va perdiendo un poco el color, manchas claro. no, bueno, pero van sustituyéndose por el empaste nuevo o sea, cuando de la en su pintura, familia ¿no? le ven que se chanta ese buzo, eso quiere decir, este claro, hombre hay que dejarle trabajar. Claro. ¿Qué más? Los ¿Qué más pantalones, hace? eso no es tanto la ritualidad, porque los pantalones sí los puedo ir cambiando, ¿no? Claro, oiga, pero tiene usted, o sea, en su casa tienen casi que arrancharle ese buzo para lavar, ¿no? Justo, qué lindo, qué maravilla. Coincide efectivamente cuando ya lo ven así, ¿no? Eso ya, eso necesita por favor, lavarse. Miguel, yo pienso que eso ya hay que lavar. Ve cómo está, ¿no? Entonces, típico de pero la expresión. otros cábalas tiene que tener todas las cosas ordenadas, los potecitos colocados allí. Bueno, eso sí, indudablemente, no tiene que estar al alcance. No empieza a trabajar si es que no tiene todo eso. Por supuesto, claro, tiene que estar ahí. Si es que es para acuarela, las aguas necesarias, o el agua ras si es que voy a trabajar con el óleo, ¿no? E indudablemente todo el material pictórico y música también, ¿no? ¿Qué música? Entonces, generalmente pinto con música clásica, ¿no? ¿Autor favorito? Varios, no tengo autor favorito, ¿no? Puede ser Mozart, Vivaldi, en fin, ¿no? Puede parecer irreverente, pero sí tiene perros favoritos. Claro. Sí. Sí. Bueno, tengo los dos nuevos que han ingresado en la familia, ¿no? Se llama Matiz, el uno que es un dálmata. Matiz, por el famoso pintor y también por los colores que tiene, ¿no? Claro. Y Flora es una labradora ¿Cuántos preciosa. tiene? ¿Tiene solo 2 ahora o tiene más? En este momento tengo 5, ¿no? 3 que me quedan de los que le he recogido de la calle y 2 que los he ingresado de manera oficial y formalmente, ¿no? Y eso sí, con toda la educación, en fin. Allí. En cambio, los otros, todavía de cuando en vez pueden escurrirse hacia la calle, ¿no? A esos otros no los cuida más, entonces. Bueno, tratamos de que no salgan, porque también que salgan a la calle sí es un peligro, ¿no? Sí. Y uno tiene que de alguna manera también ayudar ¿Esos perros sí pueden cruzar por allí cuando usted está pintando o no? Ellos no tienen acceso al taller. No, cuando estoy pintando realmente, porque una pata empapada de color puede firmar en vez de mi persona, entonces ya es otro el autor, no puede haber esas variantes a ese nivel. No, bueno, pero tengo un amplio jardín y a veces indudablemente también salgo más bien yo hacia el jardín. Hacia el jardín, sí, bueno, he estado haciendo acuarela de mi entorno, ¿no? Y también en el caso de trabajos que necesito un secado un poco más moroso, eso sale al jardín, ¿no? Digo, óleos con fuerte empaste o acrílicos. Para secarse. Para secarse, claro. Estamos aprendiendo algunos de los secretos, de los rituales y hasta de las manías de Miguel Betancourt. Ya regresamos con ustedes.